Hola a todos, ya estamos aquí de vuelta con el tercer y último vídeo de Proyectos Resueltos. Aquí tenemos nuestro índice, hoy tenemos 3 casos, el primero de los cuales va de integración de procesos, el segundo de nivelación y el tercero de control visual. ¿Preparados para ejercer el noble oficio de la reingeniería? Pues vamos con el primer ejercicio. En este caso tenemos una planta de fabricación de piezas de plástico, con una serie de inyectoras a la izquierda, que conforman la pieza en una prensa y un robot las descarga a una mesa, donde un operario realiza un control visual. Cada operario maneja 2 inyectoras. Una vez controladas, el operario descarga las piezas a un contenedor que, cuando está lleno, unos carretilleros lo llevan a la sección de autocontrol donde cargan unas cintas transportadoras. Los operarios propios de la sección están dedicados a la carga y descarga manual de un dispositivo que realiza un control dimensional a la pieza. Finalmente, en acabado, unos operarios cargan y descargan un lote de piezas a unas máquinas que realizan un tratamiento superficial. Pues hasta aquí el enunciado. Vamos a darnos un tiempo para realizar un diagnóstico del punto de partida. Paramos el vídeo, apuntamos los problemas que se nos ocurren y contrastamos en 5 segundos. Bueno, pues resulta evidente que estamos ante un job shop típico de taller, con producción push, con algunos operarios muy probablemente insaturados, con elevados stocks en curso y superficie ocupada, muchos transportes y, esto es un input adicional que os doy para el diseño, hay una falta de capacidad en acabado, por lo que nos planteamos comprar nuevas máquinas. Ok, pues volved a parar el vídeo el tiempo que necesitéis y en breve pasamos a la diapositiva de diseño. Esto es fácil, ¿eh? Se trata de crear una celulita tipo Flowshop integrando las máquinas de autocontrol y acabado a la salida de la inyectora. Y aquí tenemos la lista de mejoras. Hemos integrado procesos, estamos creando flujo, eliminando stock en curso, transportes, cargas y descargas manuales, estamos reduciendo el lead time, la superficie ocupada, estamos anticipando los problemas de calidad, incrementando la productividad manual y ganando también en polivalencia con operarios que realizan el proceso completo. Espero que hayamos coincidido todos en la solución y pasamos ya al siguiente caso. En este segundo ejercicio tenemos una línea de montaje de juegos de mesa. Las dos máquinas azules en la cabecera de la línea son formadoras de cajas. El fondo, que sigue la línea por arriba, y la tapa por abajo. Estas máquinas van a una velocidad poco regulable, de tal modo que en la línea debemos contar con tantas personas como sea necesario para absorber la producción. En el centro de la línea hay operarios introduciendo manualmente los componentes del juego en la caja. En la intersección de las líneas hay una persona encargada de cerrar la tapa y el fondo, y en la cola hay una persona que controla el encajado y paletizado automáticos. Para simplificar el ejercicio, vamos a suponer que solo hay 2 familias de producto: los juegos sencillos, layout de arriba, que requieren 6 personas en la línea, y los juegos complejos, layout de abajo, que requieren 15 debido a que tienen muchos más componentes. La fabricación de juegos sencillos supone en torno al 80% de la producción, de tal forma que se fabrican de lunes a jueves, y el viernes se agrupan los juegos complejos, y ese día se subcontratan operarios. Venga pues, con estos inputs vamos a por el diseño, paramos el vídeo y seguimos en 5 segundos. La solución está en independizar los dos tipos de juegos. Está muy bien lo de la producción mezclada, pero esto solo funciona si las cargas de trabajo son similares. Dado que no es el caso, hay que plantear 2 líneas independientes. Lo más razonable sería mantener la línea de juegos sencillos acortándola un poco, y dado que el juego complejo tiene poco volumen, se podría montar en manual. Estas mejoras implantadas son pues el dimensionamiento adecuado de las 2 líneas, la nivelación de la producción, ya que en esta nueva configuración estamos montando juegos sencillos y complejos todos los días, eliminamos la necesidad de trabajadores temporales, reducimos stocks en curso, aumentamos la calidad del montaje por tener personal dedicado trabajando a menor ritmo, y puesto que las líneas son más estables, será más fácil automatizar alguna de las operaciones manuales. ¿Cómo lo veis? ¿Todo bien? Pues vamos a por el tercer y último proyecto resuelto. Este también es un caso muy sencillito. Tenemos una sala blanca o limpia que debe estar cerrada
y los operarios solo acceden al interior puntualmente para algunas operaciones frecuenciales. Las líneas de envasado son muy sencillas, tienen un prensado y un embolsado automáticos, y luego una salida compartida hacia un proceso final de encajado y paletizado manual. En este ejercicio tenemos algunos datos de eficiencia. Vemos que tenemos el OE al 70% y un ABC de averías que nos da lo siguiente. En promedio, 5 averías de prensa al turno que suponen el 15% del OE perdido, 5% de microparos en la prensa y el 10% restante de microparos está en la embolsadora. También tenemos datos de lead time. El producto envasado tarda 1 minuto desde la prensa a la embolsadora y 2 minutos desde la embolsadora al encajado manual, a través de las cintas transportadoras. Hasta aquí os dejo un poco de tiempo para que realicéis un rápido diagnóstico, paramos y seguimos comentando. Lo que vemos es que el número de incidencias es elevado, y al ser la sala blanca un recinto cerrado y sin demasiada visibilidad, los operarios se dan cuenta del paro aguas arriba cuando no les llega producto. Es en ese momento cuando reaccionan y entran a la sala para corregir el problema. ¿De acuerdo? Pues con este diagnóstico vamos a tratar de incrementar el OE. Paramos de nuevo y pensamos en la solución. Este problema se puede resolver bien con un sistema de control visual. Las máquinas por defecto tendrán una serie de balizas como las que estamos representando, pero si no informan de lo que nos interesa, no sirven para nada. Entonces, nosotros vamos a programar las balizas utilizando un control para cada tipo de paro. El azul para paros de prensa, el rojo para microparos de la prensa, con una fotocélula a la entrada de la embolsadora para detectar falta de producto, y el amarillo para microparos de la embolsadora, nuevamente con una fotocélula a la salida para detectar falta de producto. Y estas balizas tienen que ubicarse, obviamente, fuera, al lado de los operarios, para que estos puedan verlas. ¿Qué hemos implantado? Pues un sistema de control visual para ganar tiempo en la resolución de incidencias. Si ahora el tiempo de reacción pasa a ser de 1 minuto en todos los casos, recuperamos 2 minutos en las averías y microparos de la prensa y 1 minuto en los microparos de la embolsadora. Si hacéis los cálculos, veréis que con este sistema hemos ganado 38 minutos al turno, que se corresponden con 9 puntos de OE, de tal modo que nuestra eficiencia puede subir hasta casi un 80% solo con esta medida. Muy bien, con esto ya completamos este capítulo y solo nos queda la aplicación del Lean a casos de la vida cotidiana, lo que supondrá, como veréis, un ejercicio de imaginación superior a lo que hemos visto hasta el momento. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el vídeo siguiente, donde vamos a plantear una reingeniería de un aeropuerto y de un restaurante. Casi nada. No faltéis, que allí os espero.